Bien, entonces, bueno, como decía Andrés, yo simplemente voy a hacer una pequeña introducción de la actividad, ¿no? Y si bien pues hay varios participantes también de la carrera, ¿no? Ha sido abierto, puede ser seguido en Facebook, ¿no? Bueno, bien, bienvenidos a todos los participantes, ¿no? En la charla que tenemos online. Tenemos pues el grato placer de tener a 8 realizadores audiovisuales pues que han estado trabajando bastante en estos últimos años, ¿no? Y bueno, los voy a presentar de manera rapidita, ¿no? Obviamente con algunos rasgos destacados de su trabajo, ¿no? Bueno, tenemos a Andrea Camponovo, que es pues actriz y también productora audiovisual, ¿no? Su más reciente trabajo, uno de sus más recientes trabajos ha sido la producción y la actuación también en la película Eugenia, ¿no? También tenemos a Victoria Guerrero, ¿no? Que es productora audiovisual, realizadora audiovisual, comunicadora, ¿no? Productora en Naira Films, ¿no? Y que, bueno, ha producido como una de las películas más largos de ficción más destacados, la película de Denise Arancibia, Las Malcogidas, ¿no? También tenemos a Gori Patiño, ¿no? Que es realizador audiovisual y también, bueno, director en la productora Cabruja Films, docente universitario también, y bueno, recientemente ha estrenado la entrega, ¿no? La serie de televisión, y también ha producido y dirigido la película Muralla, ¿no? Tenemos también a Denise Arancibia, ¿no? Directora, guionista, ¿no? Realizadora audiovisual y actriz, ¿no? Directora de teatro también, bueno, hay eh, varias actividades que realiza Denise y bueno, la película Las Malcogidas, el largo de ficción Las Malcogidas, uno de los trabajos más destacados, ¿no? También tenemos a Martín Bullock, realizador audiovisual, director, productor, ¿no? Director de Eugenia, ¿no? Las películas más recientes, de los viejos, Lo más bonito y mis mejores años. Tenemos también a Álvaro Olmos, ¿no? Realizador audiovisual, director, eh, y que, bueno, recientemente es parte, es cogestor, impulsor de lo que es la plataforma Bolivia Cine, ¿no? Donde pues tenemos esta primera plataforma de streaming para cine boliviano. Juan Pablo Richter, ¿no? Tenemos también a Juan Pablo Richter, director, realizador audiovisual y docente también universitario, director de la película El Río, ¿no? Que es largometraje que ha estado hace algunos meses en las salas del cine boliviano y también ha sido difundida por HBO, como algunas de las películas de los invitados también aquí en otras plataformas. Y también a Paula González, ¿no? Tenemos a Paula González, que es productora del Río, directora también. eh, Ha dirigido y producido la película, el documental El Rey Negro. Así que bueno, tenemos diferentes perspectivas y visiones para hablar de este tema importante que es pues estos nuevos formatos de distribución y también pensar un poquito en los contenidos respecto a este nuevo panorama que se va consolidando. Así que bueno, les dejo con Andrés Laguna, director del Laboratorio de Investigación en Comunicación y Humanidades de la Universidad Privada Boliviana, ¿no? Que va a ser el moderador y que, bueno, va a estar ayudándonos un poco con las preguntas. Y bueno, el resto de a las personas que están conectadas, ¿no? Pueden realizar, luego de que hagamos la ronda de preguntas con el resto de los invitados, ¿no? Preguntas para que también pues podamos tener un poquito esta interacción al final del evento. Entonces, les dejo con Andrés. Buenísimo, muchísimas gracias, Luis. Primero, darles la bienvenida a todos los que están participando de este conversatorio. Eh, Primero, agradecerles aquí a nuestros panelistas, que es un lujo tenerlos acá, y esa gente a quien conozco personalmente o conozco su obra, y siempre es un gran aprendizaje dialogar con ellos y un placer hacerlo. Espero que esta primera charla, en la que evidentemente no vamos a poder hablar de manera muy profunda con cada uno de ustedes,
pero que sea un primer encuentro para después poder realizar otro tipo de conversaciones ya concretamente sobre su trabajo y sobre su obra. Y eso es un poco lo que estamos haciendo desde el Laboratorio de Comunicación Transmedia y desde el Laboratorio de Investigación y Humanidades de la UPB. Primero, quiero dar la bienvenida a las carreras de comunicación de la UPB, tanto del campus Cochabamba como del campus La Paz, que nos están acompañando, y evidentemente a toda la gente que está tomando un tiempo para escucharnos. Como ya les había comentado off the record a los panelistas, lo que vamos a hacer es, yo les voy a hacer una serie de preguntas. La primera va a ser un poco para todos para los 8. Y después vamos a hacer preguntas en las que ya van a ser un poco más abiertas y cada uno puede participar levantando la mano como si fuese una clase de manera más ordenadita. Pero la primera pregunta tiene que ver justamente con la crisis que están viviendo las salas de cine. Como bien sabemos, más en un país como el nuestro, cada vez hay menos gente que va al cine, por lo menos a ver cine que no necesariamente sea de las majors o de las grandes compañías cinematográficas de Hollywood. Todo el otro cine cada vez se ve menos en sala y cada vez las salas tienen más dificultades para sobrevivir. La primera pregunta que abro para todos es si creen que esta situación, la pandemia que estamos viviendo, va a agravar esa crisis. ¿Creen que se acaba de sentenciar la muerte de la sala de cine? ¿Cuánto creen que van a cambiar nuestros hábitos de consumo cinematográfico a partir de la experiencia que estamos viviendo en este tiempo? Quizás podemos comenzar con Victoria. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, un saludo a todos los amigos, colegas, compañeros que estamos ahorita guardados en nuestras casas. Mira, lo de el cierre de las salas de cine se viene hablando hace 20 años o más, desde que ha salido el VHS, luego el DVD, luego el Blu-ray, etcétera, etcétera. Pero siempre los mercados han logrado encontrar una forma de que la gente vaya al cine, quizás en menos cantidad, ¿verdad? Pero que consuman otras cosas aparte de cine, ¿no? Y eso es el claro ejemplo de las multisalas. Creo que esta época es un momento temporal, es algo temporal, no creo que sea algo definitivo. Sí van a cambiar las formas de consumo, quizás también el tamaño de las salas y cuán juntos estemos uno del otro, pero de ahí a que se cierren las salas, puede ser una tendencia, pero no creo que se generalice. En Bolivia creo que no va a pasar, porque la gente está muy acostumbrada a salir, al ritual, a esto de ir al cine con tu familia, a comer, a ver la peli, etcétera, etcétera. Entonces, no creo que realmente, si va a haber una baja, etcétera, creo que deberían bajar los precios, ¿no? Para que la gente vaya. Y lo grave es que si tenemos esta tendencia, digamos que las salas se cierren, a mí lo que más me preocupa es que nuestra ley del cine está basada en la recaudación de las salas. Entonces, tendríamos que ahí pensar seriamente en que no sea nuestra única recaudación, ¿no? Lo habíamos planteado hace tiempo ya de que se haga una tasa también para Internet, de empresas de telecomunicaciones, etcétera, etcétera. Sin embargo, es algo que se ha quedado en propuesta y no ha entrado a la ley del cine. Lo que ha entrado a la ley del cine es el grabar el consumo en salas, la exhibición. Entonces, ahí esa es mi preocupación principal, porque si nosotros dejamos que las salas mueran como espacios de consumo, vamos a tener que hacer otra ley del cine y eso puede que sean otros 20 años o hacer una reforma a la ley, etcétera. Entonces, más va por ahí mi preocupación que por el consumo de la gente. Yo creo que la gente va al cine a vivir una experiencia, no necesariamente a solo consumir cine. Paola, decía si tú querías complementar algo. No, estoy muteado. Sí, hola igual. Yo la verdad todo este tiempo lo he analizado
estoy de acuerdo con Vicky que a nivel nacional no creo que cambie mucho porque aquí es más como un fenómeno social de la gente. O sea, los cines venden más por la comida que por las salas mismas. Perdón, mi batería está muriendo. Ya. Lo que sí me ha hecho pensar muchísimo es que nosotros como productores tenemos, se abren más opciones para nosotros ver la distribución de nuestras películas afuera. Corríjame si me equivoco, pero creo que casi ninguna de nuestras películas se ha estrenado en salas fuera de Bolivia. Es algo que lo hacemos nosotros porque ocurre acá, y aquí sí es posible tener un distribuidor nacional que nos estrene nuestras pelis en salas. Pero afuera, que estrenemos nuestras películas pasa en Argentina, que se estrena alguna en Argentina, qué sé yo, pero que estrenemos en Francia, en China, en Alemania, en salas, ocurre muy poco o casi nada. Y es ahí yo creo que donde deberíamos mirar como productores, ¿no? Como la gente que hace distribución. O sea, tratar de vender nuestras pelis o que se vean nuestras pelis aprovechando estas cosas en otros formatos, en otras plataformas que no son salas. Yo casi que no apuntamos a salas, porque es una carrera dificilísima de hacerla, y si no ganaste una Palma de Oro en Cannes o por ahí, es muy difícil que te estrenen siendo una película independiente. Entonces sí, en Bolivia ojalá no cambie y podamos estrenar aquí, pero más allá de Bolivia, estrenar en salas, yo creo que antes y ahora más que nunca lo veo muy, muy difícil. Es más, creo que ahora ha sido el momento cuando más han visto nuestras pelis, aprovechando la cuarentena. En todas las plataformas donde han estado nuestras pelis es donde más se las ha visto. Gracias, entre comillas, a que no hay salas, ¿no? Entonces, para nosotros hacia afuera, creo que puede ser más bien una ventaja. Tenemos más chances de que nos vean afuera a esperar a que estrenemos en una sala y vayan, no sé, 100 personas en todo Francia, no sé, ¿no? Buenísimo, te decía, gracias, Pau. Una de las cosas que tal vez podría matizar para los siguientes es justamente también ante la experiencia del miedo que puede sentir la gente estando en espacios públicos. ¿Creen que la gente va a seguir yendo a espacios públicos? No sé qué puede pensar, qué piensas, Gori, tú. Bueno, gracias. Un saludo a los colegas y a todos los que están siguiendo esta transmisión. Sí, bueno, van a haber cambios, ¿no? Justo lo que mencionaba Vicky o sea, obviamente va a haber un condicionante si vuelven las salas, obviamente también el convivir con el virus va a significar el tener la distancia social de 1,5 metros, y en una sala es, o sea, perder asientos, ¿no? Entonces, incluso ya he escuchado que existe ya el proyecto del autocine para hacer en el Megacenter y en Santa Cruz, porque podrían volver esas opciones, pero bueno, el autocine es en un auto, ¿no? Entonces, o sea, hay un componente también económico, ¿no? O sea, después de esto va a venir una crisis económica en donde ir al cine, si bien estamos acostumbrados, va a ser un costo que la familia boliviana va a tener que debatirlo, ¿no? Entonces, el ir al cine es caro. Entonces, sí, yo creo que las salas van a tener que reducir costos para que se vaya al cine. Entonces, y en cuanto al cine nacional, bueno, de mi experiencia por ejemplo, yo como muchos tengo una película lista para estrenar en salas, pero lo veo muy lejano porque este año, o sea, ya no hay espacio, ¿no? Tampoco se sabe cuándo van a volver las salas, y ya el próximo año ya es como, ¿no? Dilatarlo aún más, y ahí ya surge o sea, el distribuidor ya propone, ¿y por qué no vendemos nomás a una plataforma de streaming o digital, ¿no?
y ya esa idea romántica que tiene todo director de estrenar en una pantalla grande se puede eliminar, porque si la vendes ya en otra plataforma, secundariamente ir a los cines no es usual, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que va a haber va a haber un cambio también desde el punto de vista de conceptualización de contenidos, de guiones, ¿no? O sea, yo también lo veo desde el punto de vista de rodajes, ¿no? En el campo publicitario, digamos, donde el campo que va a rodar lo más pronto posible, en cuanto se pueda. O sea, hay proyectos de spots que tienen a niños y a gente de la tercera edad que ya han sido aprobados antes de la cuarentena, que ahora tienen que reformularlos porque no se va a poder filmar con, eh, con gente que está obviamente más propensa a contagiarse, ¿no? Los equipos van a ser mucho más reducidos, de 5 personas, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso va a tener que ser tomado en cuenta, ¿no? Y por nosotros también, porque como guionistas o como directores tenemos que viabilizar lo que se puede hacer o no, ¿no? Entonces, hay un tema de costos que va a tener que tomarse en cuenta, que son aspectos de bioseguridad, etcétera, en los rodajes, que van a tener que ser añadidos a los presupuestos y rodar va a ser más caro, ¿no? Entonces ahí ya va a venir el factor creatividad, de qué le podemos, cuál es el plus que podemos ofrecer a la gente nosotros, ¿no? Si va a terminar nuestro contenido ya sea en redes o en tele, no sé. Entonces, creo que el futuro está ahí, ¿no? Todavía hay un tiempo de reflexión, pero sí, hay muchas cosas que hay que reflexionar y actuar y proponerlas. Muchísimas gracias, Gori. Denise, no sé si nos puedes comentar un poquito qué es lo que piensas. Hola, buenas tardes a todos y todas, todes. Uy, qué reflexión. Es como que venimos semanas pensando en esto sin saber qué va a pasar, con muchas teorías y después nos preocupamos por otras cosas y volvemos y vivimos ansiosos todos. Justo hace unos cuantos días hablaba con una compañera mía que hace cine en España y me mostraba todo un protocolo que están habilitando ahí para los rodajes, que es una locura. O sea, no solo te incrementa el costo de un rodaje, sino que es casi imposible de llevar a cabo, ¿no? Quieren encapsular sets, además te ponen mucho más responsabilidades encima. Por ejemplo, ella trabaja en vestuario y decía, yo voy a tener que ser responsable de desinfectar el vestuario, en vez de tener una muda, voy a tener 8 mudas para el personaje. Es una cosa como gigantesca y enorme y una gran interrogante de qué vamos a hacer y cómo, ¿no? Entonces, yo creo que hay que frenar un poco y empezar a reinventar todo. O sea, vamos a tener que reinventar muchas cosas, no solo en cómo hacerlo, desde qué hacemos, qué escribimos, cómo lo exhibimos, dónde lo presentamos, lo estrenamos y demás, porque ya no vamos a poder volver por un tiempo, no sé si muy largo o corto, al, 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 al mecanismo que teníamos hace 3 meses, ¿no? La gente sí va a ir al cine, pero va a tardar. O sea, no es que el 10 de mayo se flexibiliza y todos vamos a ir al cine, no. Estamos hablando casi de un año perdido. O sea, hasta noviembre, diciembre no vamos a ver realmente un movimiento un poco grande respecto al consumo de cine en salas. Y lo mismo va a pasar con los rodajes. O sea, nosotros tenemos que empezar a pensar de qué vamos a vivir. Rodar va a ser casi imposible, vamos a tener que generar contenidos, desarrollar guiones, trabajar en casa, postproducir, hacer cosas que podemos pagar y que podemos invertir sin tener que desplegar 50 personas en un rodaje porque no se va a poder. Entonces yo creo que la clave es la reinvención, hay que reinventar todo, todo en función de lo que nos está pasando. No va a desaparecer el cine, por supuesto, ni las salas, ni el consumo, ni nada. La gente necesita más que nunca ver películas y divertirse y olvidarse de sus problemas, y eso lo tenemos que usar a favor. Buenísimo. Muchísimas gracias. André, no sé si tú nos puedes comentar un poquito tu perspectiva. ¿Estás? Hola a
todos. Gracias por permitirme participar. Y sí, es como dice Denise, hay una incertidumbre general y creo que nos hemos estado haciendo muchas preguntas, muchas sin respuesta, por lo menos para mí. Sí creo que va a haber un cambio en los hábitos del consumidor post cuarentena, post coronavirus. No por nada han aumentado los 16 millones de usuarios en Netflix y seguramente ya se va a crear un hábito en el consumidor y va a haber muchísimo más consumo a través de las plataformas. Yo creo que no se va a ver muy afectado en Bolivia la asistencia a salas. Seguramente al comienzo sí, va a haber un poco de temor, pero el monstruo va a seguir ahí, va a seguir vigente. Más que nunca creo que se va a volver como la gran experiencia de ir a un parque de diversiones, que un poco ya lo era, ¿no? Pero creo que se van a reinventar para hacer más que nunca eso. Ahora, a nosotros, por lo menos el tipo de cine en el que yo he estado participando últimamente, no creo que va a afectar mucho, al contrario, veo todo esto como una oportunidad, porque el consumidor se está acostumbrando a ver otro tipo de cine y a verlo desde casa, desde su pantalla. Entonces ahí yo lo veo como una ventaja. De hecho, a partir de la experiencia con el estreno de Eugenia, yo me preguntaba si volvería a interesarme en las próximas películas estar en salas. No sé si lo vale el esfuerzo económico, de tiempo, para el tipo de cine que hacemos. Entonces, sinceramente he pensado en dejar de lado la experiencia de estar en salas, probablemente sí solamente un estreno, una función o dos que sean pagadas y después directamente acudir a las plataformas. Buenísimo, gracias Sandra. Juan Pablo, no sé si nos puedes comentar un poquito tu perspectiva. Claro, hola Andrés, hola a todas y todos. Sí, un poco concuerdo en lo que han dicho las personas, las colegas, los colegas antes. La oportunidad de encontrar una oportunidad, valga la redundancia, es muy interesante. En lo personal, y es muy personal, por lo pronto, a mí no me interesa estrenar una sala de cine, si es que eso me va a condicionar muchas cosas. Prefiero apuntar directo al streaming, si va a permitir que la película se pueda estrenar en las mejores condiciones. No tengo ningún problema con eso. Sí va a haber un cambio, sí va a haber un caos. Yo también creo que va a ser temporal, como todo. Yo creo que serán 2, 3 años de mucho caos en los que no nos queremos sentar a esperar, ¿no? De acuerdo con esta necesidad de reformular los planteamientos de rodaje, en filmar con crews más pequeños, eso me parece fenomenal. Igual que André, yo me pregunto realmente todos los días, ¿vale la pena todo el esfuerzo que hacemos en Bolivia para estrenar una sala de cine? Más allá del romanticismo de ver una película en la pantalla grande. Y después lo siguiente es que, volviendo un poquito al tema de Vicky, cuando las salas hablan, las salas van a querer recuperar todo el dinero que han perdido, ¿no? Y tiene sentido porque son empresas. Entonces, es lógico que su prioridad va a ser estrenar películas que le garanticen un ingreso de taquilla. Y eso también tenemos que verlo como una oportunidad. O sea, si nuestro fondo de cine depende de la cantidad de gente que va a salas, entonces tenemos que abogar porque se estrenen todas las películas de Marvel al mismo tiempo y todas las películas de Disney. Si lo que queremos es que vaya mucha gente al cine para mantener vivo nuestro fondo, ¿no? Entonces, yo sé que puede sonar impopular, pero en este momento es quizás una oportunidad. Yo creo que es lo que va a pasar. Yo realmente, como lo dice Gori tiene una peli lista por estrenar, y todos aquí esperamos que la estrenen en las mejores condiciones, y no sé si durante por lo menos el 2020, seguro que no, 2021, una película boliviana va a tener las mejores condiciones para estrenar en una sala de cine. Es una pregunta que nos tenemos que hacer, ¿no? Entonces, es un poco más de lo mismo, ver la oportunidad,
los comportamientos van a cambiar, la gente va a empezar a consumir películas de otra forma, entonces tenemos que subirnos a ese tren, ¿no? Y por mi parte yo votaré un poco por lo menos en el futuro inmediato, estrenar películas en plataformas digitales, ¿no? Buenísimo. Gracias, Juan Pablo. Martín, no sé si nos puedes comentar tu perspectiva con relación a esto. Donde nada, es un poco tirar un poco ideas, intuiciones de lo que pueda venir. Yo ahorita lo que tengo es la sensación un poco que tuve el 2001, ¿no? Ese post 11 de septiembre, que algo se había quebrado a nivel global y iba a afectar de alguna forma en el diario vivir. Creo que lo percibimos claramente en esa época, bueno, los que tenemos un poquito más de edad, en el viajar, ¿no? Entrar a un avión se convirtió en una tortura, ¿no? O sea, que casi te desvestían. Y antes era muy distinto, ¿no? Digamos que ese pequeño hábito que solamente, bueno, para nosotros quizás solamente en los aeropuertos, en otros países de otra manera, pero fue un hábito que se instauró y ahora es una especie de normalidad, ¿no? Me da la sensación de que algo similar va a pasar en términos generales. No sé hacia dónde, no sé exactamente qué. Y eso va a hacer que esto de los espacios públicos y del estar en contacto cerca con la gente se quiebre de alguna forma, o por lo menos hayan momentos de mayor intensidad y de menor intensidad en los que se controle eso, ¿no? Esa es un poco mi sensación. Y en base a eso, tiendo a pensar de que en vez de la muerte de la sala, como dice Andrés, quizás vamos a asistir a la mutación definitiva de la sala de cine a la casa. Y de todos modos me gusta pensar así, ¿no? En que si bien, como decía Vicky, que se viene hablando desde hace 20 años con el DVD, con el Blu-ray, que la sala iba a desaparecer, y en realidad lo que desapareció fue en gran medida la sala grande y se fragmentó en salas pequeñas. Ahora la sala de cine va a entrar a la casa, ¿no? Es decir, televisores grandes, proyecciones, y van a aparecer nuevos dispositivos donde tú puedas tener tu sala de cine en la casa, ¿no? No creo que desaparezca del todo la sala, digamos, del encuentro social, pero va a ser un poco como decía Andrea, me parece, así como ir a la ópera, una cosa, o a un parque de diversiones, una cosa que vas a hacer una vez al mes. Entonces, en ese sentido, digamos, pensando que la sala va a entrar a la casa, nada, me parece que cuando hablamos de distribución, quizás habría que poner un poco el foco en ese lado, ¿no? Y como dice Juan Pablo, ver la oportunidad ahí. Ha sucedido algo súper interesante dentro de todo lo terrible estos días de cuarentena, y seguramente Álvaro les va a contar más, que es con la plataforma Bolivia Cine, y creo que es una sorpresa para todos. Miles de vistas en poquísimos días, una vez que se lanzó la plataforma de cine boliviano, de películas que no eran tan nuevas, es decir, de estrenos de 1, 2, 3, 4, 7 años atrás, con más vistas, o en algunos casos iguales o menos o más, que en las salas. O sea, una cosa impresionante, ¿no? Por supuesto tiene que ver con las condiciones del momento, pero creo que eso ya marca digamos, creo que marca como distintas, se prenden como distintas luces ahí. Primero, una necesidad del público boliviano, ya hablando específicamente del cine boliviano,
del público de querer verse en la pantalla, esa necesidad de un lugar donde acceder, porque sabemos todos que el tema de las salas, que es un debate enorme que tenemos, que la cuota de pantalla, que estás una semana, te sacan, que la gente quiere ver y no encuentra, no sabe cómo. Y de pronto apareció esta plataforma en la que todo el mundo dice, finalmente puedo ver cine boliviano, ¿no? Y me parece que me parece que es un fenómeno que hay que estudiar. Seguramente el Álvaro nos va a dar un poquito de números. Creo que son bastante sorprendentes. Y en ese sentido, ahí me gustaría, digamos, abrir un poco el debate al tema de las políticas públicas para apoyo al cine. Es decir, empezar a pensar también, como decía Vicky, la parte de nuestra ley y de los fondos públicos a partir de estos nuevos espacios, ¿no? Y digamos, para todos los chicos que son estudiantes ahora, que logren un poquito entender la importancia de tener políticas públicas que realmente sostengan y que nos permitan hacer cine, ¿no? O sea, el claro ejemplo es el año pasado, cuántas películas bolivianas se han hecho a partir de fondos públicos, ¿no? Y cuánto se ha movido la industria, si se puede hablar de industria en Bolivia, cinematográfica en el país. Entonces, me parece que por ahí creo que habría que debatir, conversar, empujar, hacer ruido como gremio, digamos, ¿no? De que necesitamos enfocar un poco decir, más bien la participación del Estado en este nuevo escenario, digamos, ¿no? Bueno, no quiero extenderme más, podría desarrollar un poco más, pero lo dejo un poquito ahí a manera de pregunta igual. Buenísimo. No, sí, en realidad así eso también vamos a ir un poco y justamente dejar a Álvaro para el final no era casual, pues estar detrás de la iniciativa Bolivia Cine, esta plataforma, nos puede comentar un poco cómo cree que es el futuro. O sea, yo creo que en realidad no el futuro, sino el presente inmediato de la distribución de cine a través de plataformas digitales. Álvaro. Bueno, primero un saludo a todas y todos los colegas. Es un placer compartir con todos este espacio y verlos, ¿no? Por lo menos aquí por la pantallita. Sí, bueno, para nosotros ha sido una sorpresa, digamos, la reacción de la gente en dos diferentes escenarios también. O sea, en el escenario de liberar las películas gratuitas, como hemos hecho, ha sido bárbaro. O sea, ha sido masivo, ¿no? El ingreso de la gente a la plataforma, el registro de gente, lo que nos ha dado a entender de que es un momento no solo apropiado por la pandemia, sino un momento coyuntural mundial, digamos, ¿no? A donde va a estar yendo la distribución de cine, que poder haber dado ese paso para nosotros igual ha sido importante. Pero también está el otro momento, que es el momento que se activan los pagos, ¿no? O sea, que cuando la gente tiene que empezar a pagar por las pelis, la reacción es totalmente distinta. O sea, y ahí se reduce mucho el consumo porque por lo menos a la población boliviana, quiero entender de que si bien ya se está habituando a un consumo de streaming, porque hay Netflix, hay HBO, hay etcétera, etcétera, todavía le falta el hábito de pagar por productos culturales, ¿no? O sea, de tener una tarjeta y bueno, voy a pagar por esto y darle un valor a la gente, al producto audiovisual, artístico. Esa es una gran diferencia. Gran parte de las críticas que hemos recibido como Bolivia Cine ha sido de por qué no las ponemos gratis las pelis. Pues que ahí en la mente del consumidor no le entra la idea de que nosotros pagamos un servidor de streaming que cuesta una barbaridad y que hay que no solo pagar el de streaming, sino pagar por el producto y el valor y el trabajo de los productores, realizadores, etcétera, etcétera. Entonces creo que estamos en un buen momento o en un momento de transición donde podemos nosotros no solo promover cine boliviano, sino también formar, entre comillas, a la gente en nuevos hábitos de consumo de cine boliviano, específicamente boliviano,
para el público local, ¿no? En relación a las salas, yo estoy de acuerdo con mucho de lo que ustedes y los otros chicos han expresado, ¿no? Que no creo que las salas desaparezcan en absoluto, o sea, porque ahí lo que venden es otra cosa, ¿no? O sea, lo que se vende es una experiencia, es una pipoca, es un hábito distinto, pero sí también creo que a nosotros como realizadores, por el tipo de películas que hacemos y el tipo de público al que apelamos, creo que nuestro espacio natural poco a poco se van a concretar mucho más en las plataformas y plataformas especializadas también, seguramente, no solo el cine boliviano, tal vez cine latinoamericano, etc. Entonces creo que estamos en momentos de mucho cambio, mucha transición, mucho aprendizaje. Nosotros pensamos que Bolivia Cine es una buena alternativa que tiene que ir creciendo y que poco a poco no solo debe, digamos, no solo la gente tiene que entender el valor de las pelis, sino el Estado, ¿no? Lo que es lo que decía el Martín. Por ejemplo, nosotros hemos tenido un consumo muy grande de las pelis gratuitas, como decía, muy grande, que se ha reducido mucho al momento de activar los pagos. Entonces, a la gente sí le interesa ver cine boliviano. O sea, le cuesta pagar, no tiene el hábito de consumo, de pago, pero sí lo busca. O sea, los números que tenemos son una muestra de eso, ¿no? Entonces, por ahí lo que tenemos que pensar nosotros y también desde el Estado es que alimentar este tipo de plataformas para darle acceso a la gente, pero a la vez que el productor reciba una remuneración por su película en una plataforma, de modo que no dependa del consumo unitario o al retail, digamos, y solamente reciba un monto por derechos de un año y posteriormente la gente pueda acceder también a ese producto. Creo que a eso es lo que debemos apuntar, eso es lo que creo que he aprendido en este tiempo que hemos implementado en la plataforma, y bueno, y que también sea un espacio de estreno, ¿no? O sea, queremos que poco a poco, no solo el estreno en sala es importante, pero que también nosotros queremos alojar estrenos para la gente, para las pelis, y darle a la gente productos nuevos, innovadores, etc. Entonces, bueno, ese es el rumbo que estamos asumiendo y cada día aprendemos algo nuevo, ¿no? Muchísimas gracias, Álvaro. A ver, ahora lo que me gustaría es abrir una pregunta y quienes estén interesados en responderla, bienvenidos. Como les decía, si me pueden levantar la manito para que sepa quiénes quieren hablar, podemos turnarnos. La siguiente pregunta está en que, digamos, todos asumimos que el streaming o el video on demand o el IPTV ha llegado y no se va a ir. Por tanto, ya es el presente de la distribución en gran medida. Algunos de ustedes han distribuido para HBO, algunos han distribuido para Amazon. Entonces, ya sabemos que ese es el futuro para buena parte del cine boliviano y existe esta nueva plataforma que, digamos, a la que Álvaro hace referencia y que él está detrás de ella. Por tanto, ahora lo que nos corresponde preguntarnos es, ¿cuál es el rol que debe cumplir el Estado con relación digamos, a nivel de políticas públicas? Un poco lo que Victoria y Martín planteaban. O sea, ¿qué es lo que debe hacer el Estado para fortalecer la distribución en streaming? Y por otro lado, la otra pregunta que, digamos, complementaria a esta, me gustaría que piensen un poco cuál es el rol de la empresa privada. O sea, como ustedes bien saben, la UPB es una universidad que está relacionada con los empresarios privados. ¿Qué es lo que deberíamos exigirle al empresariado privado? ¿Cómo debe comprometerse con el cine boliviano a través de distribución, digamos, a través de canales de IPTV o de streaming? No sé si alguno de ustedes quiere responder a las preguntas. Victoria y Gori, por favor, y después. Bueno. Bueno, lo del papel del Estado es complicado en este momento, pero bueno, tenemos una ley que de alguna manera se ha aprobado en 17 años más o menos, y obviamente ha perdido vigencia, sobre todo en el tema de que no graba a las plataformas. De todas maneras, todavía tenemos una opción que es hacer el reglamento, que hasta ahora ya van a ser
año y medio que no tenemos, y teníamos 180 días para plantear un reglamento y hasta ahora no existe. Entonces, creo que por un lado, el papel del Estado ahorita es viabilizar todas las formas en las que la ley del cine ayuda, fomenta la producción, la industria, que se crea una industria, etc. Otra cosa que también ha sido una súper ayuda el año pasado, que ya no hay, es el PIU, el Programa de Intervenciones Urbanas, que era también una inyección de recursos, que es lo que realmente necesitamos los productores para competir en un mercado en el que realmente somos muy pequeñitos y no podemos. Entonces creo que al no haber un apoyo real actual del gobierno, aunque sea de transición o lo que fuera, por lo menos un reglamento nos ayudaría. Y también las políticas públicas que en algún momento estaban marcadas y que ahora ya no existen, eran un interesante apoyo financiero, sobre todo a realizadores que tal vez todavía no tienen la proyección o no quieren estar en Ibermedia porque trabajar con un coproductor es complicado, es complejo, tiene muchas aristas que en otra charla tal vez las podamos hablar. Entonces, creo que ese es el papel del Estado, viabilizar la ley y el reglamento, activar fondos, recursos, y del mismo lado la empresa privada, porque la empresa privada puede promover recursos que vengan del sector privado para fomentar cine, ¿no? Y no que nosotros tengamos que ir uno por uno pidiendo auspicio de galletas, de Coca-Cola, de, no sé, de un montón de cosas que hacemos. Hacer tal vez un fondo, otro fondo, o institucionalizar un poco las ayudas en el nivel en proyectos de cine, no sé. Todavía se podrían crear muchísimas otras estrategias, pero creo que primero necesitamos que estén de acuerdo en ayudar, ¿no? Eso básicamente. Gracias, Victoria. Gori, por favor. Sí, bueno, comparto con Vicky. Para asegurar la continuidad del cine nacional es necesario asegurar la continuidad de los fondos, ¿no? Entonces, en esta etapa de transición, el gremio no ha tenido una respuesta, digamos, certera de lo que va a ser, bueno, fondos como la de cine o si va a continuar el PIU y capaz es porque es un gobierno de transición, pero no, y bueno, y porque estamos viviendo lo que estamos viviendo, pero somos familias, ¿no? Muchas cientos de familias que vivimos de esto, entonces es un llamado, ¿no? a que haya una respuesta, al menos, ¿no? Y por otro lado, el boom del streaming también requiere el otro lado, ¿no? Entonces, el streaming necesita internet. Y yo como docente, por ejemplo, sé que he perdido un tercio de mis estudiantes que no tienen acceso a internet en hogares. Entonces, desde el punto de vista de la educación, ¿no? Ahora hemos ido a la educación virtual, pero ¿qué pasa con esa gente que no tiene internet, ¿no? O que no puede usar los megas de su celular para conectarse a Zoom por 3 horas a la semana, digamos, ¿no? Entonces, ver una película también va a ser complicado porque en nuestro país el internet es caro, ¿no? Entonces, y además, también se ha hecho un estudio en el cual la mitad de los universitarios comparte una computadora en su casa. Entonces tiene que compartirla ahora con los papás que están laburando en casa y con la hermana que también está haciendo teleeducación en colegio. Entonces ahí pierdes a la mitad. Entonces el Estado también tiene que ayudar en ese aspecto y las empresas de telecomunicación, ¿no? El costo de megas no tiene que ser algo ya privilegiado, sino tiene que ser algo más popular y abierto. Y así vamos a poder tener un acceso más abierto a plataformas como Bolivia Cine para que todos puedan disfrutar de contenido en streaming y no sea solo un sector de la población, ¿no? Entonces vamos a tener una situación, ¿no? Que ir al cine también es un privilegio, pero también tener internet, que es ahora vital, tiene que ser abierto a todos. Entonces yo también creo que el Estado puede entrar ahí
a llenar ese vacío que tenemos y que obviamente no solo en la parte de cine y entretenimiento, sino también en otros aspectos como la educación, ¿no? Eso. Buenísimo. Víctor Rivera en el chat hace una pregunta que está muy relacionada. ¿Y qué es lo que pasa si el Estado no da ayuda? Ya básicamente ustedes como cineastas saben de sobra eso, cómo seguir produciendo, cómo seguir distribuyendo, más en una crisis como la que estamos viviendo, sin ayuda del Estado. ¿Cómo tenemos que mirar nuestro futuro si es que el Estado no interviene? Juan Pablo, por favor. Creo que Martín levantó la mano primero. No me odies, Martín. Perdón. Lo primero que tenemos que hacer es que, a diferencia, no a diferencia, lo primero que tenemos que hacer es nosotros y nosotras las cineastas que no podemos dejar que eso pase, ¿no? Creo que la nueva aprobación de ley, con todo lo que haya que corregir y trabajar, también nos deja un precedente y nos impone una responsabilidad. Creo que la pasividad política, y cuando digo política no quiere decir partidaria, digamos, pero la pasividad política en estos temas de parte nuestra ya no nos la podemos permitir, ¿no? Por mucho tiempo, muchos colegas, yo mismo, yo no me meto en esas cosas, no me interesa, etcétera, etcétera, pero creo que la única forma de garantizar de que esos fondos se mantengan es un activismo permanente en pos de la existencia de eso, ¿no? ¿Qué pasa si el gobierno que venga o si este gobierno se queda 100 años, si deciden no hacerlo, pues va a ser muy difícil, ¿no? Por cómo están las cosas, tendremos que tener otra charla después de que salga el decreto de eliminación de bonos para ver cómo vamos a hacer, ¿no? Pero lo que se me viene primero a la cabeza es que hay que tener una participación más activa como gremio para que eso no suceda. Gracias, Juan Pablo. Martín, te escuchamos, por favor. Sí. A ver, yo sé que hay distintas posturas con respecto a la función del Estado en el tema de financiación de películas. Digo, en Bolivia hay distintas posturas. La mía es que si bien tiene que partir de una iniciativa privada, es decir, realizadores, productores, etcétera, y sí tiene que haber cierto riesgo, cierta participación de riesgo de estos emprendedores, para pensar en una industria nacional, sí o sí, porque esto es históricamente así, tiene que estar, la participación del Estado tiene que ser fundamental. Y digamos, en gran medida, tiene que financiar en gran medida la película, ¿no? Si esto se logra, entonces, yo, por ejemplo, si el Estado financia, porque a ver, ¿qué es el Estado? Esa plata del Estado no es otra cosa que la plata de la gente que está pagando en impuestos, entre otras cosas. Entonces, si mi película ha sido completamente financiada, si yo no debo a nadie, me he pagado a mí, he pagado a mi gente, todos están contentos, he podido hacer la película sin deudas, entonces, ¿por qué no esa película la podemos subir lo que voy a decir es medio provocador y quizás todos me odien aquí, pero eso es lo que pienso yo. De esa manera, ¿por qué no voy a poder subir a una plataforma que también está subvencionada por el Estado? Es decir, para que se mantenga, porque no es nomás, hay toda una lógica de gente trabajando atrás de esa plataforma, etcétera, etcétera, que necesita de eso. Eso tiene que estar subvencionado también por el Estado. Yo digo, ¿por qué no yo la subiría ahí a la película gratuita? La subo gratis y que la gente la vea sin pagar. Porque no se olviden que la gente igual está viendo mucho del cine boliviano sin pagar, pero a través de la piratería.
Entonces, esta es una cuestión también muy cultural nuestra y que tiene que ver con una serie de problemas políticos, que tiene que ver con la relación de Bolivia con el resto de los países, de las industrias más grandes. Es una cosa bien compleja, ¿no? Que no la vamos a solucionar de un día a otro, pero a mí me parece que esa es mi opinión, por lo menos, la ruta. El Estado financia en gran medida la película, y la película es a través de una plataforma que está subvencionada por el Estado, es socializada, es compartida a toda la sociedad, que es la que ha puesto su plata en última instancia, a verla gratis, ¿no? Sé que no van a estar todos de acuerdo, pero obviamente, sí, digamos, tu película, puta, te has prestado plata, has estado sudando durante años, te ha costado esto, hipotecar tu casa, no sé qué, no sé qué, no sé qué, y obviamente vas a querer que algo te llegue, eso es absolutamente normal, ¿no? O sea, y esa es la situación en la que prácticamente, creo que hasta antes del Piu, eran todas las películas en mayor o en menor medida, ¿no? Y todas las películas que están en la plataforma de Bolivia Cine entran dentro de esa figura, ¿no? Es decir, son emprendimientos prácticamente privados, ¿no? Nada, eso, lo tiro ahí igual como motivo de debate. Álvaro y André, ¿tú también? Buenísimo. Bueno, sí, exactamente de acuerdo, ¿no? Porque una de las cosas que hemos hecho nosotros es ver un poco el contexto inmediato latinoamericano para identificar en qué lado del streaming estamos, ¿no? Como Bolivia Cine. Por ejemplo, en Chile está Onda Media y en Argentina está Cinear, ¿no? Que ambos son plataformas que difunden cine gratuitamente, cine chileno y cine argentino en este caso, que son películas que han ganado subsidios tanto del Inca o en el caso de Chile del Estado, del Ministerio de Cultura de Chile. Entonces nosotros creemos que necesitábamos una plataforma así, pero el Estado tiene que entender ese proceso, ¿no? Algo que me parece igual fundamental es que también deberíamos nosotros, como realizadores, productores, parte del gremio cinematográfico, reclamar reclamar por ciertas victorias que hemos tenido, ¿no? En este tiempo. O sea, la ley de cine lo es, el PIU lo es, el hecho de que se haya llevado a cabo es una victoria social nuestra, del gremio, no solo del cine, sino de los artistas, ¿no? Y creo que en algún momento hemos tenido muy buena relación y nos hemos unido en 20 grupos de chat para reclamar los pagos, y podemos hacer nuevamente eso para reclamar que continúe porque ahí el Estado no nos ha regalado nada, era un clamor social de los artistas y una necesidad del país por consumir y producir arte y cultura que deberíamos empujar ese tren, ¿no? Y en ese contexto, yo creo que las películas que han ganado, como dice el Martín, las películas que han ganado el Piu, por ejemplo, tranquilamente, después de pagar su planilla y pagar su producción, y si se van a Cannes o se van a Berlín, y luego viene Netflix, que aproximadamente en Netflix te hace una cacería en festivales, ¿no? Entonces te casa ahí por $200,000, bueno, vendela, ¿no? O sea, si yo fuera el Estado, si tienes la oportunidad de hacer esa transacción a nivel internacional, porque también es una forma de transmitir la cultura e internacional, la cultura boliviana. Si Amazon, Netflix, HBO te pide la película y te va a pagar por la difusión de la peli, entonces ahí creo que estamos muy bien si eso llega a pasar, pero en el caso de que no suceda, las películas financiadas con fondos públicos tienen que pasar a la gratuidad porque son propiedad del Estado, ¿no? O sea, el Estado los ha pagado, por lo tanto el Estado tiene que tener es lo que pasaba con Doc TV, por ejemplo. Doc TV premiaba con 70,000, pues 50,000 te daba
el fondo internacional y 20.000 el Bolivia TV, y Bolivia TV adquiría los derechos por 2 años de difusión de los documentales, y todos estábamos ok con eso, ¿no? Y estos documentales también posterior al estreno en Bolivia TV, pasaban a plataformas, están en Retina Latina, están en Bolivia TV, están en otras plataformas también en Latinoamérica. Entonces se vuelve un producto, digamos, de alta difusión. Yo creo que ese es el paso que debe dar el Estado. Nosotros estamos tratando de hacer convenios con instituciones públicas, instituciones privadas y públicas para el apoyo no solo de Bolivia Cine, sino de la distribución y el aporte al cine. Muchas de estas empresas grandes no tienen entre sus estatutos el auspicio a eventos culturales, ¿no? CBN no lo tiene, Coca-Cola no lo tiene, o sea, tienen mucha voluntad, pero no te pueden dar dinero porque no está en sus estatutos de empresa. Y algunas instituciones sí se están prestando. Entel entró en convenio con nosotros y nosotros hemos hablado con los realizadores para una parte de nuestro catálogo va a estar gratuitamente en Entel, gratuita pero gratis, o sea que ni megas te va a consumir. Entonces eso me parece un buen paso porque de ahí va a salir un pago simbólico para los realizadores y esperemos que esto se repita y se replique, ¿no? O sea, por ejemplo, la UPB puede comprar o pagar un monto simbólico total por darle acceso libre a sus estudiantes, ¿no? Entonces ese dinero va a ir también a los productores. Esto siempre y cuando, como dice el Martín, sean iniciativas, sean películas que, digamos, en el estado en el que hemos producido hasta ahora. Si de aquí en adelante el Estado paga estas películas, pues el tratamiento será distinto y seguramente vamos a debatir al respecto también en adelante, pero creo que ese es el futuro al que tenemos que apelar, ¿no? O sea, reclamar por nuestros beneficios, nuestras luchas ganadas y por otro lado también darle al Estado lo que le corresponde en el caso de que el Estado financie películas bolivianas, ¿no? Gracias, Álvaro. André, ¿tú ibas a decir algo, por favor? Solamente quería dar un pequeño ejemplo respecto a la responsabilidad del Estado en la participación activa en su responsabilidad con el cine, en que si no hubiese existido el año pasado el Fondo de Intervenciones Urbanas, no solo que no se hubiesen realizado la cantidad de películas que se han realizado, sino que ni siquiera existiría la plataforma Bolivia Cine, la de Álvaro, que es la única plataforma que tenemos hoy en día. Probablemente se hubiese hecho, pero dentro de mucho tiempo. Solamente era eso. Buenísimo. Gracias. Paola, por favor. Sí, hola. No, quizás dos cosas respecto a lo que dice Álvaro. Que un Estado te dé fondos no lo hace copropietario de la peli. No le estás entregando derechos de la peli, a no ser que sea una preventa. ¿Por qué en Doc TV tú le dabas los derechos de distribución en televisión? Porque funcionaba como una preventa. O sea, el contrato que ellos te hacen contigo es ese. Te están dando dinero a cambio del derecho de difusión de esa película. Pero fondos como el PIU, como el ICA en España, como el INCA en Argentina o cualquiera de esos, ninguno de esos tiene derechos sobre tu peli. Entonces, que tú ganes un fondo cualquiera, desarrollo, producción, post, lo que sea, eso no le da al Estado derecho para tu peli y por ende no tendrían derecho a distribuir tu peli bajo ningún término, gratuitamente, en pandemia, nada, sin preguntarte a los realizadores, ¿no? Eso por un lado. Y el ejemplo también que dabas de las universidades, casi en el 99% de los casos, las pelis no, o sea, que tú des una peli para fines de formación a universidades, escuelas, etcétera, tampoco tiene costo, ¿no? Entonces son cosas diferentes, creo yo, y fondos como el PIU, que obviamente sería ideal que sigan, qué sé yo, no va ligado a derechos de distribución. Eso es
eso es súper importante, porque a mí me ha pasado y ha sido motivo de muchas discusiones cuando vienen los ministros de Cultura y creen que tú tienes la obligación, perdón, a dar tu peli. Por ser boliviana, tienes la obligación de dar tu peli boliviana para que se transmita gratis por Bolivia TV. Es al revés la situación. Ellos deberían decirte gracias por haber hecho una peli sin que ni siquiera te demos una locación gratis y te vamos a pagar aunque sea, no sé, pues $100 para transmitirla. Es al revés. Yo creo que el apoyo del Estado va más allá del financiamiento. El apoyo del Estado, sobre todo, debería ser en creer en nosotros. Es como tener una familia con 8 hijos y que el padre nos mira a toditos por igual y diga, no importa, has llegado con 3 amiguitos del colegio, no importa, le vamos a partir el pan en pedacitos más chiquititos, pero porque creo en ustedes, porque mi casa es bienvenida. Eso es lo que no ocurre acá, ahora, ni en este, ni en ningún otro gobierno. Que crean en nosotros, que digan, no tenemos plata para darles para la producción, para que filmen con muchísima plata o lo que sea, pero estoy moviendo mis cuerdas, tengo contactos, he googleado y he visto que el distribuidor, el programador de tal festival va a estar lo más cerca posible, va a estar en Argentina, entonces lo voy a llamar porque tu peli voy a tratar de moverla. Es creer en nosotros, ¿no? Creo yo, ¿no? No es solamente financiarnos, darnos plata y olvidarse de nosotros, que un poco es lo que ha pasado con el PIU. O sea, para mí el error, entre comillas, es que han financiado mucho el medio, que es la producción, que nosotros, como sea, aunque nos tome muchos años, siempre logramos hacerla, la financiamos y filmamos nuestras pelis, pero nos tomamos muy poco tiempo en desarrollarla y siempre nos estamos chacreando en distribuirla, justo lo que estamos hablando. Entonces, si hay un Estado que cree en nosotros, va a invertir mucho en que desarrollemos nuestras ideas, nuestros proyectos, y una vez terminemos, lo que debería haber pasado en diciembre o en enero, esté pendiente de nosotros. ¿Cómo va tu peli? ¿Ya está? ¿Para qué festival? Esto saliéndonos del marco de la pandemia, ¿no? Pero, ¿dónde la vas a estrenar? ¿Cuándo la vas a estrenar? ¿Cómo andas? ¿Has conseguido, si te faltase, fondos de post? No, sí, eso para mí es sobre todo el apoyo del Estado, creer en nuestro cine y que todo lo que hacemos tiene un valor, no un valor financiero, económico, sino un valor para Bolivia como país, ¿no? Eso era. Gracias, Paula. Denise, por favor. Sí, un poco por donde va Paola, justamente yo creo que tenemos que ir un poco más atrás. Es verdad, necesitamos ley, necesitamos reglamento, necesitamos fondos, necesitamos todo esto, pero mientras vivamos en un país donde Estado y sociedad, o sea, desde el público hasta las autoridades, no estén conscientes de que el arte es vital para un país y vital para una sociedad y para crecer, para educación, para generar recursos, ingresos, para todo, mientras no sepamos eso, vamos a seguir en este eterno limosneo, que es ya pues dennos algo, no importa que paguen un año más tarde, y que nos hagan sentir además que nos están haciendo el favor de darnos plata para una de nuestras pelis. Hasta que no se cambie más allá la concepción de por qué el Estado tiene que financiar no solo cine, teatro, música, danza, literatura, pintura y demás, porque no somos solo nosotros, ¿no ven? Hasta que no sepamos que es vital, esto no va a cambiar. Por más que tengamos reglamentos, leyes y un montón de proyectos, lamentablemente. Tú cuando vas a un mercado afuera, cuando vas a un festival grande, ves cómo los países invierten en mostrar el cine de su país, porque es una inversión. Eso va a traer muchos beneficios al país. Y los países invierten, mandan comisiones fílmicas, mandan streamings, hacen fiestas, recepciones, las embajadas están a full. Bolivia no existe en ninguno. Y vamos así sueltitos los que se ganaron algún, no sé, algún pasaje para mostrar su corto, no sé qué, y no existimos. Entonces es una remada casi solitaria y olvídate, nunca vamos allí con apoyo de nadie, ¿no? Si pides pasajes, se ríen en tu cara. Entonces, mientras no cambiemos la concepción de lo que es el arte para un país y para una sociedad, no vamos a avanzar. Entonces, yo creo que tenemos que ir un poquito más atrás. Y eso tiene que ver también con el hecho de que el público está acostumbrado a ver todo gratis. Yo no estoy tan de acuerdo. A mí me han pirateado la peli antes de que se estrene. O sea, mi peli está gratis en Bolivia
desde siempre, y no puedo hacer nada al respecto. A ratos me molesta, a ratos no, digo, pucha, va a llegar un montón de gente que nunca va a ir a una sala o que no tiene internet y eso está bueno. Es súper, es complicado, pero necesitamos que la gente entienda que esto es un trabajo y que no siempre puede ser gratis y que no siempre debería ser gratis. Ni el cine, ni el teatro, ni la música, ni ninguno de todas las artes, ¿no es cierto? Entonces creo que hay que trabajar un poco más en las bases y en la educación para empezar de verdad a cambiar las cosas. Buenísimo. Muchísimas gracias, Denise. Bien, nos quedan más o menos 25 minutos para terminar la reunión. Por tanto, yo les voy a hacer una última pregunta más y me responde quien quiera de los panelistas. Y después les voy a leer algunas de las preguntas que nos están mandando al chat. Lamentablemente no vamos a poder leer todas, pero sí les pido a los participantes que si tienen alguna duda concreta que las vayan formulando y después vamos a hacer una ronda y a ver cuánto nos da para responder. La última pregunta que yo quería plantearles es, hoy día siendo conscientes que la mayor parte de los nuevos consumidores de cine y de cine boliviano, pero de cine en general, van a ver las películas en la pantalla de un teléfono o en la pantalla de una computadora, ustedes como realizadores tienen que comenzar a concebir las películas de manera distinta. Gori ya lo anunciaba, pero yo me pregunto qué películas, no sé, como El Río de Juan Pablo o Los Viejos de Martín, se disfrutan de una manera totalmente distinta en una pantalla de teléfono, ¿no es cierto? O sea, no las disfrutaríamos en el mismo esplendor. Tenemos que comenzar a pensar un cine en formato pequeño, un poco volver al kinetoscopio de Edison, digamos, un disfrute personal y muy distinto. O sea, ¿son igual las películas o el formato es indiferente para ustedes? No sé si alguno de ustedes quiere responder la pregunta en concreto. Juan Pablo. Va a sonar bastante lógico lo que voy a decir, pero al final lo que importa son las historias, ¿no? Lo que estamos haciendo es contar historias. Seguro que yo siempre lo veo como una oportunidad el adaptarse a formatos más pequeños porque te permite explorar, experimentar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay que entenderlo como una oportunidad, como un buen desafío, pero ¿sabes qué? Me pasó un poco lo mismo con el boom del digital, digamos, ¿no? Como que se perdió, en algún momento la conversación giraba en torno al formato y a la forma en que vas a mostrar y no tanto a lo que estás contando, ¿no? Entonces creo que estamos en una situación similar y como está históricamente comprobado, creo que lo que prima es lo que dices, ¿no? Lo que cuentas. Y si en eso tienes la capacidad y tienes la opción de experimentar y probar, pues bienvenido, ¿no? Buenísimo. Gori, por favor. Sí, y complementando a lo que dice Juan Pablo, por ejemplo, el sonido sigue siendo, o sea, si tú vas a mostrar tu película en una plataforma de streaming de, no sé, de HBO Go o de Netflix, o sea, la mezcla sigue siendo igual costosa, sigues teniendo que hacerla en un estudio porque hay estándares internacionales que te van a pedir y son lo mismo que estrenar en sala, digamos, ¿no? Entonces, hay ciertos aspectos que no van a cambiar. Sí, obviamente la labor del guionista no va a cambiar bueno, y la historia va a seguir siendo lo más importante, ¿no? Ahora, claro, te cuestionas si vas a usar una cámara 6K para terminar en un celular. Sí, o sea, tal vez desde producción te van a decir, oye, bájala, ¿no? Entonces no es necesario, digamos, filmar en una calidad tan alta, pero lo que sí va a cambiar, lo que sí es lo que mencionaba antes, ¿no? Son insumos que vas a tener que meterle al guión para hacerlo más viable desde el punto de vista del rodaje, ¿no? Entonces, se está hablando mucho del boom de la animación ahora, ¿no? Los animadores están chochos de la vida porque claro, laburan no tienen que ir a un rodaje, digamos, ¿no? En nuestro medio, la industria de la animación, digamos, es muy incipiente, no hay. Entonces, no es una
preocupación, pero como realizadores que hacemos ficción filmada, digamos, con actores, es importante no dejar caer esa calidad, ¿no? Para que no nos suceda eso. Entonces, el hecho de tener esta posibilidad de terminar en streaming y en celulares también, ¿no? Te obliga también a reencuadrar algo, ¿no? Porque, por ejemplo, se está usando mucho el encuadre vertical para ciertos contenidos, ¿no? Pero son cosas que uno puede adaptarse, ¿no? Y yo creo que el boom ahora del transmedia también es como una oportunidad, ¿no? El ver que tu contenido también pueda ser visto no solo en streaming, sino en contenidos televisivos, ¿no? Aparte de las salas, ¿no? Entonces, hay una responsabilidad nuestra y, bueno, hay que afrontarla, pero lo que no podemos es dejar de producirlas, ¿no? De contar esas historias. Buenísimo. Paola, por favor. Solo súper breve. Recién me dijo un fotógrafo muy bueno algo que quizás aplica a esto, que es hacer una peli o cómo haces la peli, la forma específicamente. Es como cuando quieres mandarle una carta de amor a tu enamorado o enamorada. Entonces tienes infinitas opciones, desde mandarle un WhatsApp y mandarle un corazoncito, no sé, o agarrar una pluma en un papel hecho a mano, te estoy exagerando, y le mandas así con una caligrafía hermosa. Entonces, 100% de acuerdo en que estamos todos de acuerdo en que lo más importante es la historia, pero que no sea pretexto, para mi criterio, de ser desprolijos en cómo hacemos la peli. O sea, más allá de que si alguien va a ver la peli en el metro o en el avión, en su iPad, pues que no sea pretexto de que la hagamos desprolijamente, porque ese es nuestro gancho. O sea, mientras, ¿no? Si se ve bien y se cuenta bien, pues ahí tenemos asegurada la atención de la gente. Y respecto a los costos, algo que decía Gori también, solo para acotar, que yo creo que sí se podría abaratar bastante costos, porque podríamos hacer una mezcla estéreo solamente para televisión y plataformas, por ejemplo, y si en caso de que te seleccionen para algún festival donde estrenas en sala y sí te exigen ciertas condiciones técnicas, y en caso de que la estrenes en salas, haces una mezcla, no sé, 5.1, ¿no? Ahí seguro que podemos abaratar costos, sobre todo de post, ¿no? Y de producción también, tienes razón. Eso era. Gracias, Paola. Digamos, una de las preguntas que nos hacían en el chat, Gustavo Siles nos preguntaba si además de que el Estado tenga que comenzar a apoyar el streaming, tendría que comenzar a apoyar contenidos que sean más democráticos, pues como Gori lo señalaba, en este país sigue siendo muy caro conectarse vía streaming. Tiene que comenzar a producir más televisión, más contenido alternativo, un poco a lo que también hacía referencia un poco Paola, digamos, ¿no? Contenidos que sean más accesibles para el público masivo en un país con las características socioeconómicas que tiene Bolivia. No sé qué piensan. Creo que no queda. Sí, Paola. No sé si tiene mucho que ver, pero creo que todos aquí hacemos cine de autor. Entonces, es bien difícil decir, no sé si a eso va la pregunta exactamente, pero es bien difícil decir, el Estado va a financiar los próximos 3 años películas que tengan que ver con, no sé, los problemas de octubre, por ejemplo, ¿no? Yo creo que es una limitante más que... Aquí la gente cuenta las historias que quiere contar y eso es lo importante, porque si es por contrato, pues hacemos pelis institucionales, ¿no? No sé si por ahí va la pregunta, pero... Buenísimo. Creo que una de las preguntas, o sea, hay muchas preguntas que redundan un poco en torno a lo mismo, y es
nuevamente, en caso de que el Estado no apoye, ¿qué alternativas hay? O sea, nos olvidamos del Estado, el Estado está cerrado, como lo ha estado cerrado la mayor parte del tiempo. ¿Qué debemos hacer? ¿Un cine más punk, así do it yourself? ¿O qué es lo que nos queda? Martín, por favor. A ver, para los chicos que están preguntando eso, que, o sea, va a ir, digamos, bien enfocada mi respuesta ahí, porque me imagino que son chicos de 20 y pocos años o menos, y quizás no saben mucho de la historia del cine boliviano, por decirlo así, en pocas palabras. Eh, Todos los que estamos aquí hemos hecho cine a puro pulmón, o sea, con un poquito de financiamiento más por aquí, otro más por allá, pero en general, o sea, en ese sentido, un cine medio anárquico, ¿no? O sea, eso ha sido así siempre, ¿no? O sea, no tenemos, o sea, muy pocas películas en la historia del cine boliviano han sido completamente o en gran medida financiadas por el Estado, salvo las del año pasado. Entonces, no se trata aquí a ver, este debate no es como, ah, puta, si no nos da el Estado. O sea, vamos a seguir haciendo y van a seguir habiendo películas como lo hemos hecho, es decir, como se pueda, ¿no? Como cada uno le logre hacerla, digamos. Pero cuando entramos en un debate de colectividad, cuando entramos en un debate político, de cosas concretas como esta, no podemos, tenemos que focalizar, ok, hemos podido hacer cine así, podríamos seguir haciendo cine así, pero se trata de cuál sería el escenario ideal al que tendríamos que apuntar como colectividad, digamos, ¿no? Eso. Y el escenario ideal, porque es así, es que el Estado tiene que financiar las películas, ¿no? Los estados financian las películas en absolutamente todos los países, ¿no? Incluido Hollywood, aunque no parezca. Claro. Buenísimo. No sé si alguien más quiere contribuir a esa pregunta. Victoria y Paola, aquí. Bueno, yo solo acotando lo que decía el Martín, es cierto, o sea, todos hemos hecho cine sin apoyo estatal, pero no, bueno, varios hemos hecho con apoyo de Ibermedia. Ibermedia también es un fondo estatal, por si acaso, ¿no? O sea, el gobierno da una cuota anual a Ibermedia que se distribuye luego entre todos los países que somos parte, ¿no? Entonces, Ibermedia cuenta como un apoyo estatal. Claro. Las otras películas que se han hecho sin apoyo estatal son, o sea, sí es nuestra forma de hacer cine en la mayoría de los casos, pero eso implica también muchos sacrificios que se hacen, ¿no? En cuanto a calidad, técnica, estética, etcétera. Y eso implica que como industria no vamos a crecer en esa línea de trabajo, ¿no? Y lo que queremos es que todos ganemos bien, que todos paguemos bien a nuestros técnicos, que los actores estén bien pagados. O sea, queremos lograr que haya un crecimiento en la industria cinematográfica. Sería genial que no contemos, que no necesitemos la ayuda del Estado, pero lamentablemente, si queremos subir un poco los estándares y generar una industria, necesitamos que el Estado esté ahí presente. Esa es mi opinión. Gracias, Victoria. Paola. Era un poco lo mismo, Andrés. Era un poco lo mismo que han dicho los dos. Realmente la excepción ha sido la situación del PIU. Lo normal es que filmemos como podamos, en el sentido de que financiemos nuestras pelis como podamos. Lo ideal es que el Estado nos financie, totalmente de acuerdo, pero ha sido la excepción. Buenísimo, y justamente una de las preguntas que hacía María Cristina Pérez era justamente si los cineastas estaban listos para organizarse, para no perder el PIU y que no se unifique con el Fondo de la DeCine, que hasta donde tengo entendido en realidad es el Fondo de la DeCine es de lo que estaba presupuestado para el PIU, pero no sé, ¿existe algún tipo de iniciativa por parte de los cineastas y productores para organizarse reclamando que no perdamos el PIU? Porque el PIU, si bien ha beneficiado al cine boliviano, también ha beneficiado a la investigación, entre otras cosas, ¿no? Entonces creo que por ahí
por ahí puede ser importante. No sé, ¿hay alguna iniciativa para organizarse y demandar justamente eso? Victoria, por favor. Lamentablemente estoy vinculada a coordinadora, entonces yo tengo esa información y tengo que hablar todo el rato. Estamos organizados en alrededor de la coordinadora audiovisual, ¿no? Todas las organizaciones de cine, bueno, la mayoría, no todas, ahora están en un proceso de integrar a los nuevos grupos que se quieren aliar, no solamente para trabajar el tema del PIU, que es una demanda de todos los sectores de cultura, ¿no? De danza, teatro, etcétera, pero en la última reunión que hubo con la ministra de Culturas, que fue convocada muy a la rápida y con pocos actores del sector cultural, había sí 6 personas de cine, porque obviamente la gestión la hizo una persona de cine, y había varias personas de cine en la reunión. La ministra confirmó que se iba a mantener el PIU. Obviamente los recursos ya no son los mismos, pero que eso se va a seguir manejando a través del Ministerio de Planificación, porque Cultura no tiene la capacidad para hacerlo. No es un órgano ejecutor, lamentablemente, el Ministerio de Cultura. Entonces los criterios, de ahí a que se cumplan, no sé, pero los criterios que maneja Planificación a veces, ya con el ejercicio que se ha tenido, no han sido bastante adecuados, digamos, y habría que evaluar ese tema. Pero como el tema es político, ahorita no podemos asegurar que el PIU se mantenga, ¿no? No es real esa oferta del Ministerio de Cultura, porque era ante la urgencia y la presión del sector. Como coordinador audiovisual, nosotros somos el sector más organizado de cultura. Tenemos coordinadora, tenemos representantes, tenemos ley, tenemos ADECINE, etcétera, etcétera. Entonces, y aún así, el sector no está totalmente organizado, porque hay departamentos que faltan incorporarse, hay gente que tiene observaciones frente a cómo se ha organizado, etcétera, etcétera. Pero creo que ahí la prioridad del sector es la ley y el reglamento, porque sin ley y sin reglamento no podemos operar. El fondo que ha lanzado el ADECINE es un poco ilegal en esos términos, porque no está, o sea, el reglamento no está aprobado, por tanto ADECINE no podía lanzar ese fondo, ¿no? Lo ha hecho con el compromiso del ministerio de que se iba a resolver, y a momentos vemos que no se ha resuelto, no hay miras de que se resuelva, y otra vez son proyectos, 46 proyectos me parece que han postulado, que no se van a beneficiar con ese fondo al que hemos postulado, y otra vez el sector audiovisual está sufriendo, digamos, el desconocimiento de la ADECINE por parte del ministerio, ¿no? Es un tema personal, qué sé yo, no entiendo muy bien qué ha pasado, pero cuando nosotros tenemos una organización que nos representa, que nos defiende, que etcétera, etcétera, en el Estado, es el ADECINE, pero nuestro ADECINE actualmente no tiene ninguna presencia en el Ministerio de Cultura. ¿Por qué? Sería bueno haberle convocado a Roxana para que nos cuente. Bien, lamentablemente el tiempo se nos va acabando. Hay muchísimas más preguntas y muy interesantes que me hubiese encantado poder resolverlas, pero temo que nos vamos a extender demasiado, y sabemos que cuando una charla se extiende más de 1 hora y media, todo el mundo comienza a abandonar la reunión de manera estrepitosa, pero que se queden para otro tipo de encuentros. Nuevamente agradecerles un montón a nuestros panelistas, Victoria, Martín, Gori, Juan Pablo, Denise, Paola, André y Álvaro. Espero que muy pronto podamos reunirnos para hablar de temas más específicos y de manera más concretos con cada uno de ustedes, pero creo que esto nos ha servido un poco para tener un pantallazo general de ciertas posibilidades que puede tener el cine a nivel de producción y de concepción, en un tiempo en el que todo el mundo está sintiendo cierta incertidumbre. Muchísimas gracias por su compañía, siempre para nosotros es absolutamente enriquecedor escucharlos y aprender de su experiencia y de lo que están viviendo. Agradecer muchísimo a los participantes,
a las carreras de comunicación de la UPB Cochabamba y a su jefa de carrera, Mariana Lacunza, a la carrera de comunicación de la UPB en La Paz, y a su jefa de carrera también, a Alejandra. Bueno, agradecerles muchísimo por esta reunión y espero que pronto podamos tener una nueva charla. Muchísimas gracias a los participantes y a sus preguntas, que han sido súper interesantes. Siento no haber podido transmitir todas, pero bueno, espero que hayamos disfrutado todo de esta charla y que todos hayamos podido sacar provecho de ella. Nuevamente darles las gracias y bueno, con eso nos despedimos. Muchísimas gracias. Saludos y bueno, Lucho, si quieres decir algo más, te dejo el micrófono. Bueno, sí, simplemente antes de que nos vayamos, igual nuevamente agradecerles la invitación. Bueno, con muchos me he contactado por primera vez y que sea pues esta no la primera, sino de varias reuniones que tengamos individualmente y en grupo, como estamos haciendo ahora. Hemos visto de que hay muchos temas que tocar y también ahondar un poquito más también en la parte de formación, ¿no? Para eso, en general, les extiendo la invitación ahora y pues luego ya nos estaremos contactando para que pues igual nos podamos reunir y puedan hablar de sus proyectos, podamos hablar también de las películas que ustedes están realizando. Entonces, bueno, igual que Andrés, muchísimas gracias a todos y bueno, esperamos siempre estar en contacto con todos ustedes y agradezco también a los estudiantes, a la gente que se ha ido conectando.